www.ies.gov.es. De lunes a viernes, vibra con lo mejor del fútbol. Quito ya tiene su programa deportivo. TVC Deportes, con la conducción de Andrés Benavides. Lunes a viernes, 23 horas. TVC como te gusta. Fin de espacio publicitario. Regresando con Andrés Carrión. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. (17:23). Continuamos y vamos a presentar nuestra primera entrevista de esta segunda parte del programa. Está con nosotros el ingeniero Jaime Lastra. Jaime Lastra es el gerente general de la empresa de la compañía Lastra & Partners. Le hemos pedido a Jaime que nos visite en atención a que esta empresa realiza una serie de investigaciones, de estudios sobre las percepciones que se tiene en distintos lugares del mundo y claro, lo que sucede alrededor de hechos empresariales, de inquietudes empresariales. Hoy vamos a conocer qué ocurre con los rankings de actividades en diverso orden. Bienvenido, gracias Jaime por estar con nosotros. Exactamente cómo trabajan ustedes. Buenas tardes, le escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, sí. A todos los oyentes y gracias por la oportunidad, Andrés. Bueno, la empresa en la que yo he fundado se basa en Business Intelligence, es decir, inteligencia de negocios. Cubre varios aspectos, como por ejemplo minería de datos, elaboración de reportes, capacitación en software estadísticos, por ejemplo SPSS, capacitación en Office, en Excel, es decir, cubre varios temas, pero que tienen que ver con el análisis de cifras, ¿no? Dado que mi experiencia ha sido en ese campo, yo he sido docente del área de estadística. Entonces me ha gustado siempre el tema de numérico, el análisis estadístico, descriptivo inferencial, he dado clases en universidades públicas, privadas y bueno, es una de mis pasiones, la educación también. Hoy vamos a, Jaime, a conocer estas investigaciones que ustedes han hecho y estas informaciones que han recabado sobre lo que percibe probablemente el resto del mundo, especialmente en actividades del Ecuador. Así es. ¿Cómo acceden a esa información? ¿Ustedes cómo tienen diversas fuentes o qué? Bueno, la información está de acceso libre en la internet. Supongo, claro. Sí, pero obviamente hay que hacer ciertos comparativos, es decir, coger las cifras, tratar de comparar los países. En esta ocasión hemos querido comparar el Ecuador versus países hermanos como Ecuador, como Perú, como Chile. Hay que aclarar que hay bastante desinformación de parte de tanto de las personas naturales como de las empresas, es decir, y del gobierno, ¿no? Porque en sí, en los rankings que ya vamos a analizar, que son 3 de los más importantes, se dan las pautas de lo que nosotros deberíamos hacer como país para salir adelante. O sea, ahí están las pautas, las señales, donde tenemos dificultades y sobre las cuales debemos trabajar y tener ser más aplicados ahí. Así es. Jaime, entonces ya, sobre esta información que usted nos ha dado, sobre esto que nos ha, esta contextualización que ha hecho, ¿cuál es la información que usted tiene sobre el ranking en el que estamos y que está el mundo ahora mismo en este rubro de haciendo negocios? Perfecto. Vamos a topar 3 rankings que son los más importantes. El primero, que se llama de libertad económica, que es creado por la Fundación Heritage o Heritage Foundation, que está en Washington, y mide 4 dimensiones. Primero, cumplimiento de leyes, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercados, ¿no? Este índice ya se lo mide 25 años, es decir, al país ya se lo ha medido durante 25 años, cubre 180 países y se mide de 0 a 100. 0 es el más bajo. Más bajo, así y es. 100 es el más alto. Entonces, o sea, ¿quiénes están en el top? En el 100 no hay 100. No, hay 90, por ejemplo. Siempre hay algo que se puede mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los países que están o las ciudades, países, en algunos casos ya vamos a ver por qué, está Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, ¿sí? Suiza, Australia, Irlanda en los 6 primeros. Y bueno, si ya vamos a América Latina, porque justamente lo que nos interesa es cómo estamos como país, ¿no? Nuestro promedio es de alrededor de 46.9.
es un poco preocupante porque ellos lo miden en 4 dimensiones más o menos, ¿no? Lo miden como totalmente libre, parcialmente libre, moderadamente no libre o falta de libertad y represado. Nosotros en este ranking o en este índice estamos en el área de represados a partir del año 2009. No hemos mejorado desde el año 2009 y más bien se ha ido degradando, porque nuestro promedio es 46.9. Si comparamos con Chile, por ejemplo, que está dentro de los países hermanos, está en puntaje 75.4%. Y Colombia y Perú están en 67.8%, o sea, están alrededor del 60%. Es decir, más alejados del promedio que es 50%, pues nosotros estamos reprobando. Este rubro, para entender claro, es aquel que tiene que ver cuáles son los niveles de posibilidad de hacer negocios, de hacer inversiones, de... ¿Cómo lo explicaría usted? Lo explicamos en lo siguiente. Hay varias libertades, ¿no? Por ejemplo, la libertad monetaria, es decir, que yo con mi dinero lo puedo trasladar a otro país, o dentro de las mismas ciudades la libertad en la que hay para justamente hacer negocios, para crear empresas. Entonces ellos, claro, lo miden en varias dimensiones, ¿no? Y como le había comentado, las dimensiones son cumplimiento de leyes. Claro, obviamente dentro de cada área hay subdivisiones, por ejemplo, derechos de propiedad, integridad del gobierno, efectividad judicial. Entonces todo eso hace que nosotros como país reprobemos, Andrés. Ya. Entonces, si vemos ese reporte específicamente, porque también lo tienen de Ecuador, como les había comentado, también hay ciertas cosas que ellos hablan, ¿no? Por ejemplo, hemos mejorado o tenemos cierta facilidad, o se ha mejorado, por ejemplo, en la declaración de impuestos, en ciertos temas monetarios, ¿no? Porque ya obviamente actualmente el gobierno ya no quiere que el Banco Central sea el prestador de última instancia, pero si nosotros comparamos los 25 años, nos hemos degradado en 10 puntos. Es decir, desde el año 95 ha habido también una degradación. O sea, vamos disminuyendo en estas Así libertades. es. ¿Y qué es lo que les preocupa, por ejemplo, a esta fundación? El tema judicial y la integridad del gobierno. Ya. Entonces, si podemos comparar, por ejemplo, en el 2015 estábamos en el porcentaje 49.2, actualmente estamos en 46.9. Entonces, la tendencia es hacia la baja. En vez de mejorar, vamos vamos ya. para abajo. Usted dice que Chile probablemente es el país de América Latina con la más alta calificación. Sí, así es, con 75. Y al otro extremo, el país latinoamericano más bajo será Venezuela. Claro, están ahí rankeando Venezuela, Bolivia. Bueno, hay una página web interactiva, uno puede también revisar en qué nivel estamos. Por ejemplo, Macao está en el puesto 34, y así, o sea, Uruguay, por ejemplo, está en el puesto 40, ¿no? Uruguay ¿por tiene qué? una calificación más baja que la nuestra, pues. No, tiene una calificación más alta. Ahí tengo que explicar. A ver. Luego de que se forme el índice, usted le puede rankear, es decir, de mejor índice a peor índice. Ajá. Entonces, por ejemplo, Uruguay tiene un porcentaje de 68.6, que es mucho mejor, que es parecido a Colombia, sí. que es parecido a Perú, que son países, bueno, parecidos. Entonces eso le da el chance de que esté en el puesto 40, ¿no? Obviamente mientras más arriba es mejor, ¿no? Y Uruguay está en el puesto 40. ¿Y nosotros en qué puesto estamos? Nosotros estamos en el puesto, aquí justamente le tengo, espérenme. ¿En el puesto qué? Le había dicho que estábamos en el puesto 120, específicamente. Estamos en el 100... Bueno, de 188 países, ¿no? Sí, de 188 países. Espérenme un momentito que ya le... Bueno, tampoco... Sí. Si se le cuesta trabajo encontrar en la computadora, no hay problema. Sí, ya le veo. Más bien tal vez preparar la siguiente información que me parece también interesante que ustedes tienen, Jaime. Por ejemplo, ¿cuál es el ranking de libertad económica en el Ecuador? Ya, ese justamente es el ranking que le decía, 46.9. Ah, ya. 46.9, ¿no? Y nosotros, obviamente, como país, me espera un momentito, estamos alrededor de... estamos muy mal, ¿no? Como habíamos comentado, ¿no? 125 me parece. Sí, me parece que sí, 125. Ya, ok. Ya. Ahora, el ranking en competitividad de viajes y turismo. Bueno, vamos, antes de ese hablemos del Doing Business.
Ya. ¿sí? El Doing Business es igual un ranking que hace el World Economic Forum y que lo avala el Banco Mundial. ¿Ya? Para hacer negocios, es así. Sí, para hacer negocios. Entonces, lo realiza, como le digo, anualmente este World Economic Forum, lo recopila el Banco Mundial. Está establecido desde el 1971 y compara 190 países. De los 190 países, nosotros estamos en el puesto 129. Ya. Estamos muy abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque según el Doing Business tenemos varios riesgos ahorita. Primero, desempleo y subempleo. Es decir, que se deteriore y que aumente el subempleo, que se deteriore y haya más desempleados. También las personas que se reúnen en Davos, porque esto recién fue el foro ahí claro. En Davos, indican que la crisis fiscal es un riesgo que tiene alto el Ecuador, ¿no? Lo cual desembocaría también un colapso estatal, es decir, que no se paguen en algún momento las cuentas, y eso genera una crisis nacional, porque como usted recuerda, el papel que desempeñó el gobierno anterior fue más del Estado. Entonces eso todavía no se traspasa el área al sector privado, eso toma tiempo. También hablan de la falla en la gobernanza nacional, es decir, en las instituciones, todavía las ven muy débiles. Se ha comenzado, es decir, hay un cierto aire de libertad o de independencia en esas instituciones, háblese de la función judicial, la función legislativa. Y también hablan que hay mucho comercio ilícito. Es decir, el Ecuador es considerado un país donde hay mucha mercancía que no se cobran los aranceles, entra por fronteras, pero no se la... O sea, la informalidad, digamos, que la se informalidad, ve todo. Claro. La informalidad. Ahora, si nosotros comparamos, como le decía, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Entonces, por ejemplo, para comenzar un negocio, nosotros estamos en el puesto 177 para abrir un nuevo negocio. Mientras que Chile está en el puesto 57. Se da cuenta. ¿Sí? Si nosotros vemos el número de días, por ejemplo, en el Ecuador se demora 48 días en promedio. Ya hemos mejorado porque antes eran 6 meses. Y, por ejemplo, en Chile se demoran 4 días. Para constituir 10 veces menos, claro, para constituir una empresa. Hay, como le digo, varios temas que ellos toman. Por ejemplo, la obtención de un crédito. Estamos en el puesto 119. Países hermanos, bueno, hablando de esto, ¿no? También... Para la obtención de crédito. Para la obtención, la facilidad de obtener un crédito. 119. 119. ¿Y Colombia y Perú? Colombia está en el puesto 11, Perú 37. Uf. Sí. O sea, nos llevan una ventaja Nos enorme. llevan mucho en intermediación financiera. Estamos atrás. Claro. Qué increíble. Hay que tomar también varios aspectos. Por ejemplo, en el Ecuador no hay una bolsa de valores desarrollada versus otros mercados. Ahorita están integradas todas las bolsas de valores de Colombia, de Chile y de Perú. Entonces tiene un mercado bursátil que también les permite varias cosas, ¿no? Financiar a las empresas por varios temas. Pero bueno, algo que hay que también recalcar y que es de bastante preocupación en este ranking es el tema del pago de impuestos o los días que nos demoramos o de que nosotros nos cuesta para hacer las declaraciones. Por ejemplo, en Colombia estamos hablando de... En el Ecuador nos demoramos alrededor de 600 días, todo el año. O sea, destinamos 600 horas, perdón. Eso sí. 600 horas para el tema tributario. Sí. Declaraciones. Sí, claro. Entonces eso hace que frente a otros países, por ejemplo, en el pago de impuestos estamos en el puesto 147 y Chile está en el 86. Sí. O sea, si bien es cierto hemos mejorado en el tema de declarar en línea, todavía hay muchos factores que hacen que nosotros nos tengamos que muchas horas dedicarle, sea el contador o sea la persona que está llevando su negocio, a hacer esas declaraciones se vuelven un poco, se podría decir, engorroso, ¿no? Claro, y lo que ocurre es que como quiera las empresas grandes pueden crear hasta un departamento, pueden tener una unidad que esté atendiendo ese caso. Claro. Por ejemplo, pero los negocios pequeños... No, es imposible. Por ejemplo, ahorita en el ranking en Colombia se demoran 256 horas por año. Y nosotros 600. Nosotros 600 horas. Todavía es el triple. Y si así vamos viendo, o sea, son temas que ya está ahí la solución. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar. No, ahí está el problema. ¿A qué? Sí, pero lo que tenemos es que atacar. Para que haya la solución. Así es. O sea, si nos demoramos 600 horas al año
en el tema tributario, frente a 230, creo que dijo, de Colombia. 256. Tenemos que hacer algo. Así es, tenemos que hacer algo. Ok, vamos al tema del turismo y de los Claro, viajes. entonces, asimismo, el World Economic Forum hace un ranking o trata de medir la competitividad de un país en el tema, en el aspecto del turismo. Y ahí también estamos con problemas. Nos hemos degradado, se podría decir, estábamos mejorando, pero obviamente, ahora, ¿qué se toma en cuenta? Por ejemplo, el medio ambiente, las políticas y condiciones de los viajes, qué sé yo, apertura internacional, también toma en cuenta infraestructura, recursos naturales, culturales, y todo eso hace que haya un ranking. Por ejemplo, ahorita estamos en el puesto 70, decrecimos 10 puestos, estábamos antes mejor en el 60. Por ejemplo, Chile está actualmente en el 52, Perú en 49. Usted sabe, esos países están alrededor del mismo promedio, no tanto en una y otra actividad. Sí, están en años, nos han llevado muchos años, ¿no? Podemos hablar de varias causas, pero en sí, en este ranking, por ejemplo, hablan de que, si bien es cierto, Ecuador tiene una competitividad en cuanto a destinos, a recursos naturales y culturales, que es bastante alto, parecido a Chile. Por ejemplo, ahí estamos con 41 puntos y Chile 47. O que en infraestructura hemos mejorado, pero hay ciertas cosas que empeoran el ambiente de los negocios para que no vengan nuevos hoteles, o nuevos emprendimientos, por ejemplo, nuevas agencias de viaje, ¿no? Entonces, en cuanto a políticas y condiciones, Chile está 21, nosotros 49, estamos siempre atrás. Ahora, aquí hay una oportunidad, porque nosotros lo que deberíamos primero como país, creo yo, o sea, si me permiten un poco dar mi idea, es deberíamos sentarnos todos los actores, el gobierno, la academia, los empresarios, los trabajadores, y ahora sí decir qué país queremos, porque mientras no, o sea, ¿qué queremos? ¿Un país enfocado en lo industrial? ¿O un país enfocado en los servicios? ¿Un país enfocado en algo de turismo o en servicios financieros? ¿Qué queremos? Para según eso poder planificar, pues, o sea, es que no puede ser que venga un gobierno, termina el otro y cambia todo y otra vez volvemos a comenzar. Claro. Y cada uno tiende a defender sus intereses, ¿no? Entonces, eso es lógico, o sea, hay que definir el país que queremos, para qué somos buenos, porque también podemos aspirar y tal. Pero esto lo que da cuenta es que somos un país atrasado, que somos un país en el que no se ha tomado en cuenta los aspectos fundamentales para recuperar, como es un ambiente bueno de negocios, como es una opción buena para el tema turístico, o elementales cosas como usted acaba de decir, mejorar las condiciones del sistema de recaudación de impuestos. Entonces, todo tiene una consecuencia, ¿no? Por eso no viene la inversión extranjera directa, o sea, porque los inversionistas ven esto con preocupación, no es de gana que tenemos 700 millones versus 10,000 millones otros países, o 13,000 o 21,000 millones, creo que Chile tuvo el año anterior. Es porque, si bien puede ser lo que sea, que hayan problemas de temas sociales o lo que sea, culturales puede ser, pero se están haciendo bien las cosas y entonces tranquilamente vienen los flujos y tienen confianza, ni siquiera los flujos nacionales, pues, porque también pensemos en eso, hay gente de mucho dinero en el país que también puede traer sus dineros e invertir acá, pero obviamente tal vez lo prefiere invertir en Perú, lo prefiere invertir en Chile y qué sé yo. Tenemos 190 países alrededor del mundo, nosotros no somos únicos y competimos con esos países, entonces tendríamos que abrir los ojos a justamente todas estas variables o estos rankings, estos índices que nos permitirían mejorar como país, hacer un benchmarking, copiar tal vez o mejorar lo que han hecho otros países parecidos a nosotros. Ahora, una de las consecuencias tal vez podría decirse que nos atan también es el tema de la población, porque nuestro mercado está inferior a 20 millones, entonces por eso tenemos que ser más creativos, no estamos como por ejemplo Brasil, que tiene más de 100 millones, o México, no sé, tiene igual más de 100 millones, o sea, son mercados mucho más atractivos. Somos un mercado pequeño, pero por eso tenemos que ser eficientes en las exportaciones, claro. Y dar esa diferenciación, ese valor agregado que tanto nos hace falta. Jaime, muchísimas gracias entonces por estos datos y por haber puesto en escena lo que realmente somos, estas dificultades que se presentan en estos tres grandes rubros, en estos rankings que tienen que ver con la economía, con la opción de hacer negocio, con aspectos turísticos, con temas como lo de la declaración del impuesto o de las facilidades para constituir una compañía.
Ese es el gran problema del Ecuador. Por eso es que somos un país lastimosamente subdesarrollado. Ya no hay que decir esto, ya nos incomodamos, pero esa es la realidad. Señor, tenemos que trabajar. Gracias por... A usted, muchísimas gracias. A Jaime Lastra, de la empresa Lastra y Partners. Él ha estado aquí para explicar la información que él tiene sobre estos rankings que acabamos de escuchar. Gracias. 17 horas.